Y hagamos llamamiento. Llamada a las mujeres que pintan y esculpen a que se vengan al dogma, que tienen siempre un asiento guardadito. A ver si el año que viene conseguimos hacer un dogma 100% femenino. Estaría muy chulo, la verdad. Dogma 48 dentro del mundillo de pintar figuras nació en Copenhague. Consiste en 48 horas para hacer un proyecto de competición de inicio a fin. O sea, yo cuando me fui de allí, yo fui en 2023, dije, yo esto lo tengo que organizar. Entonces ya en 2025 y este año 2026 lo organicé aquí. Hay otro que está pasando en Alemania. Este fin de semana, de hecho, dando el original en Copenhague. Hay uno en Suiza. Vengo de Ferrol, de Galicia. Soy de Granada. Y vengo desde Madrid. Italy, Turín. Me gusta mucho esta idea de cooperación que estás planteando. Esto... Sí, creo que es una de las cosas bonitas. Pintamos mucho solos y estamos en un espacio donde haces tu proyecto y después te comparas, sobre todo también con las redes, ¿no? O sea, hay una comparación brutal y hay una autocrítica brutal. Lo que me pasó en Copenhague y lo que quise trasladar aquí es la voz crítica que yo creo que todos los artistas tenemos cuando nos enfrentamos a un proyecto, es conseguir un espacio donde esa voz no tenga lugar. Te liberas mucho en tu proceso creativo y acabas. Puedes estar más contento o menos contento, pero acabas y es una sensación al final de, bueno, en 2 días he hecho algo de lo que puedo estar orgullosa. El hobby, el arte, como lo queramos llamar, sigue siendo, te diría, grosso modo 90-10. Vale, masculino. Masculino el 90. Pero yo sí que desde el primer año que organice el dogma hago un esfuerzo importante para que sea mitad y mitad, por lo menos. Tener más mujeres que hombres en la sala. Qué bien. Por generar también una imagen distinta de que esto puede existir y de que, jolín, hay mujeres en el hobby, pues vamos a darle un espacio. En otras facetas del arte, claramente las mujeres dominan la esfera artística. Hay una sensibilidad en la que se nos educa, hay una serie de temas que se nos promueven que en la miniatura no estaban y en el momento en que entramos, pues entramos con ellos. Hasta que consiga que haya 100% de mujeres, digamos, que para mí sería un gol, ¿por qué no? Sí. Un dogma con todo mujeres. Pues encantada yo estaría de poder llenarlo, ¿no? ¿Qué crees que le falta al mundo de la miniatura para pasar de ser hobby a arte contemporáneo? Creo que le falta este contexto artístico-social que comentábamos de exposiciones en galerías, proyectos artísticos de artista, de no pinto cosas a lo largo del año, sino que tengo un discurso artístico como personal y puedo exponerlo y tiene una narrativa. Le faltan más voces así y le falta despegarse de las IPs de las marcas que han definido el hobby durante muchos años. O sea, Hola, soy Gerard Vidal, experto en pintura y joyería del Gabinete Vidal Expertise. Desde nuestro gabinete de arte acompañamos a los coleccionistas durante todo su proceso de venta de obras de arte. Si tiene alguna obra que desea vender, no duden en ponerse en contacto con nuestro equipo, ya que podemos ofrecerle tasaciones, valoraciones y experticias. Además, disponemos de una cartera de clientes internacionales que buscan ampliar su colección. Carla Casas. yo soy. Muchas gracias por estar aquí. No, a ti por invitarme. Estoy súper contento porque yo tengo tradición de miniaturas desde hace muchos años y ver lo que haces pues me ha fascinado un montón.
Gracias, Jo. Más o menos, para que veas o para que entendamos qué es lo que vamos a tocar hoy, te propongo varios planos, que es, hablaremos de Dogma 48, hablaremos sobre la idea de la creatividad y hablaremos sobre la idea del coleccionismo. Genial, me ¿Vale? parece perfecto, sí. Vale, pues empecemos por el principio. Esta semana habéis celebrado en Barcelona Dogma 48. Correcto. Un evento internacional Sí, súper chulo. el fin de semana pasado, para Vale. ser precisos. ¿Qué es Dogma Pues 48? Dogma 48, dentro del mundillo de pintar figuras, nació en Copenhague. El grupo de daneses montaron Dogma y yo tuve la suerte de ir. Entonces consiste en 48 horas, empezando un viernes por la tarde-noche hasta domingo a la hora que has empezado el viernes, para hacer un proyecto de competición de inicio a fin. Estas Vale. son las únicas normas que existen sobre la mesa. Cuando dices proyecto de competición, ¿en base a qué? En base a los concursos que van habiendo a nivel Vale. internacional de figuras. Entonces, Vale. es una pieza en la que tú te podrías llegar a sentir cómodo llevándola a ese concurso. Vale, pero es decir, ¿qué pintáis? Pintamos figuras, pintamos miniaturas, esculturas en formato pequeño. Básicamente es esto. Algunas marcas comerciales las producen. La más conocida es Warhammer, Sí. y de ahí nace un poco, yo creo, una gran parte del hobby del arte. Hay otra parte que son miniaturas históricas de guerra, que también el Soldat de Plom, que tenemos aquí famoso, pues también nace de allí, y convergen en pintar este tipo de esculturas que ha ido evolucionando a distintos tipos de esculturas que pintamos. Vale. Y en el Dogma también hay gente que está esculpiendo esas figuras. No solo estamos los que pintamos, sino gente que esculpe, gente que conversiona las esculturas que ya existen para darles su toque y pintarla luego, un poco una mezcla de todo. ¿A qué escala trabajáis? No hay norma. O sea, el problema de hacer escala muy grande es que te empieza a impactar mucho en la pintura las sombras reales que produce la propia luz en donde está expuesto. O sea, Vale. hay un tema ahí de escala que cuando tú pintas a escala pequeña le das una luz general, se ve lo que has pintado más que la propia sombra de la figura. Cuando te vas a escalas muy grandes es difícil darle una luz uniforme. Claro, ya te vas a escultura casi. Claro, casi entonces ahí está un poco, pero el rango habitual es desde figuras de cuerpo entero de 20 milímetros, 2 centímetros, a escala 1,9. O sea, respecto a un humano, pues 9 de esas harían un humano a escala real. Un poco estamos ahí. Vale. Más o menos. Pues así, resumiendo, has traído a Barcelona un evento que nace en Copenhague. ¿Y se hace en varias ciudades? ¿O? Nació allí, entonces la gente que hemos ido yendo, los entusiastas de lo que vivimos, lo hemos ido trayendo a nuestras ciudades, ¿no? Un poco, o sea, yo cuando me fui de allí, yo fui en 2023, dije, yo esto lo tengo que organizar. Entonces ya en 2025 y este año 2026 lo organicé aquí. Hay otro que está pasando en Alemania. Este fin de semana, de hecho, mientras estamos grabando está pasando el original en Copenhague. Vale. Hay uno en Suiza que también están haciendo ahora desde el año pasado. Y han ido saliendo como varios, todos bajo el concepto de Dogma 48. Y entiendo que hay como una organización que los organiza todos y tú te apuntas o es voluntario. No, está el equipo danés que un poco por originalidad ha marcado lo que viene siendo el evento y sobre qué base se rige, pero después cada organizador en su país o en su zona pues lo organiza un poco bajo lo que esa persona entiende que debe ser Dogma 48. Vale. Y si pasamos ya al que hiciste en Barcelona, ¿cuánta gente conseguiste llevar aquí? Éramos 13, perdón. Y la dificultad no está tanto en cuánta gente consigues llevar, sino en cómo seleccionar la gente, porque tenemos la suerte de que la comunidad en Barcelona y en España es grande, entonces llenar los asientos en absoluto es... Si se abre la convocatoria, quien se quiera apuntar en absoluto sería difícil. El tema es intentar generar un grupo que lo que yo entiendo, de nuevo, que debe ser y que debe generar este espacio, pues se lleven bien de la mano en esto. Entonces, pues para mí es muy importante que sea un espacio que no sea competitivo. Salir de la gente que no está cómoda compitiendo entre ellos, la gente que no quiere participar en concursos, pues que tenga un espacio para seguir haciendo comunidad. Entonces, pues generar una diferenciación de niveles suficientemente grande
para que no haya esa sensación de que tengo que hacerlo mejor que el otro, porque hay tantos niveles y tantos enfoques que es imposible poderse comparar allí. Entonces, pues lo difícil es encontrar los perfiles que pueden llenar los asientos. Vale, pues entiendo que no es como el Golden Daemon, donde No. sí hay una competitividad que al final te da un premio. En absoluto. O sea, allí la competencia es con uno mismo. Es acabar bien y hacer lo que querías hacer. Y ayudar a los demás. El ambiente que se genera, por lo menos siempre que yo he estado en un dogma, es de, ostras, ¿qué necesitas? Te ayudo, pues yo lo enfocaría por aquí, yo lo enfocaría por allí, ¿por qué no pruebas, ¿no? esta manera de ver lo que quieres solucionar? Y es lo bonito, que se genera un espacio donde la creatividad del otro y el proceso del otro se pasa a tu proceso y donde aprendes un montón, sin que tampoco haya una jerarquía de un profesor y un alumno, que también es algo que no quiero que esté. O sea, yo cuando he ido y he sido de las personas que más experiencia tengo, intento mantenerme en un segundo plano y dejar también que sea el propio grupo el que amase esta sensación de dar herramientas y dar opiniones de unos a otros independientemente del nivel que se tenga, porque no es lo relevante en ese contexto. Me gusta mucho esta idea de cooperación que estás planteando. Esto, sí, creo que es una de las cosas bonitas, que al final pintamos mucho solos y estamos en un espacio donde haces tu proyecto y después te comparas, sobre todo también con las redes, ¿no? O sea, hay una comparación brutal y hay una autocrítica brutal, y en ese espacio, para mí, lo que me pasó en Copenhague y lo que quise trasladar aquí es la voz crítica que yo creo que todos los artistas tenemos cuando nos enfrentamos a un proyecto, es conseguir un espacio donde esa voz no tenga lugar. Y cuanto menos competitivo sea, cuanto más nivel haya, la presión temporal ayuda a que esa voz no pueda aparecer, porque no te puedes cuestionar lo que estás haciendo, no tienes tiempo, es como venga. Entonces es como que te liberas mucho en tu proceso creativo y acabas. Y puedes estar más contento, menos contento, pero acabas y es una sensación al final de, bueno, en 2 días he hecho algo de lo que puedo estar orgullosa. Entonces te vas con un feeling distinto al que te puedes ir en otros contextos un poco más duros, digamos. Estás tocando varios temas súper interesantes que justamente te quería preguntar a propósito de las 48 horas, ¿no? Porque muchos artistas hacen obra y no sabes nunca cuándo la terminan, ¿no? Porque van cambiando. Leonardo da Vinci tardó 10 años en hacer la Mona Lisa, ¿no? Sí. ¿Cómo os afecta esta idea de que sean solo 48 horas? Es un tiempo rápido por lo que queremos hacer, o sea, es una presión temporal. Para que nos hagamos una idea, para hacer la pieza que yo hice en el Dogma me hubiese pasado 1 semana o 2 tranquilamente, dedicándome más o menos full time a eso de ir haciendo, no sé qué. Te afecta, por un lado, en que no tienes tiempo a cuestionarte, que eso es bueno en el contexto de dejarte ir y hacer lo que salga. Te afecta en que te das cuenta de esas partes que tú creías importantes del proyecto, pero que puedes prescindir de ellas y el proyecto sigue funcionando. Vale. Y en ese contexto de límite temporal y también cansancio, porque al final no son 48 horas a 2 horas al día, son 48 horas casi durmiendo 5 horas, 6 horas, lo que puedas dormir. Te obliga a dejar ir las cosas que no son importantes para lo que quieres transmitir. Y eso también es muy bonito darse cuenta en el proceso de uno mismo, para ser consciente de ellas, de a qué te agarras y por qué te agarras a ello, por qué de repente es importante refinar tanto esto cuando quizá lo que tú querías transmitir ya está. Creo que aquí estás tocando un tema que es excelencia versus perfección. Correcto. No es este 20% Sí. adicional del final. Te obliga a ser muy preciso, pero es verdad que te obliga a ser menos detallista, a dar las cosas menos un remate menor, porque no hay tiempo para, digamos, rematar, llegar a acabarlo de la forma que idealmente tú dirías, esto ya está, ya no puedo tocar más. No, te va a quedar cosas por tocar porque acabas ahí con las prisas, con el cansancio, pero también es parte de lo chulo para mí aprender a dejar ir un proyecto y decir, mira, hasta aquí. Y no es perfecto, no lo es, pero es. Y es importante también a veces a nivel artístico acabar las cosas, porque hay muchos casos de meter y al final el punto de decir, bueno, ya está. Es difícil.
Entonces, bueno, te fuerzan. Me da mucho la sensación que sería un ejercicio para recomendar a otros artistas, a otros, Sí. a otros 100%, paneles, ¿no? o sea, yo creo que y seguramente se hace, o sea, por lo menos en ciencia los hackatones vienen a ser esto, que son quedadas donde la gente que programa está programando durante un periodo súper pequeño para tener un proyecto final, ¿no? O sea, es un ejercicio muy bueno para ponerte a ti mismo, como para conocerte como artista o como profesional. Es que al final creo que no en este sentido no importa Qué bueno. cuál es el ámbito en el que estás, sino bajo qué estado mental te sitúa esto, que es muy chulo. Algo que me sorprendió del Dogma 48 de Barcelona fue la paridad de género, ¿no? Porque es esto, yo monté una asociación friki hace 20 años y el 90% era masculino. Sí. Y venía con esta predisposición de decir, bueno, iré allí, cómo pasan los Golden Demons, cómo pasa, ¿no? Y conseguiste hacer casi mitad, ¿no? ¿Esto es que el hobby, el arte de las miniaturas está cambiando o es voluntad propia de...? No, o sea, el hobby, el arte, como lo queramos llamar, sigue siendo, te diría, grosso modo 90-10. Vale, masculino. Masculino el 90, cosa que es rara en un contexto artístico. Pero yo sí que desde el primer año que organice el Dogma hago un esfuerzo importante para que sea mitad y mitad por lo menos. O sea, me gustaría, y a veces en este caso no lo conseguí, tener más mujeres que hombres en la sala. Qué bien. Por generar también una imagen distinta de que esto puede existir y de que, jolín, hay mujeres en el hobby, pues vamos a darle un espacio para que hagan sus cosas. Y para mí es importante generar este espacio y promocionar que pues, la mitad sean mujeres. Por ejemplo, el Dogma se organiza en un espacio que me ceden, que es una escuela de pintar miniaturas. Y por no hacer una selección entre los propios alumnos de la escuela, está, digamos, vetado el acceso a los alumnos. Vale. Porque si no hay una parte ya son 50 alumnos, somos 10 más o menos a grandes números en el Dogma, se llena y se pierde toda la parte de generar una comunidad de gente diversa participando allí. Entonces dijimos, nadie de la escuela, mira, fácil. Así no haces de más ni de menos a nadie, un approach fácil. Pero yo dije, no, nadie excepto las 3 mujeres que estamos en la escuela. Vale. Esas tienen el asiento asegurado todas las ediciones. Hasta que consiga que haya 100% de mujeres, digamos, que para mí sería un gol, ¿por qué no? Sí. Un Dogma con todo mujeres. Pues encantada yo estaría de poder llenarlo, ¿no? Pero hasta entonces, las mujeres de la escuela pues tienen el asiento allí porque, bueno, la paridad, pues mira, les da un hueco que me parece genial que esté. Qué guay, pues ojalá, pues desde aquí hagamos llamamiento. Llamada a las mujeres que pintan y esculpen a que se vengan al Dogma, que tienen siempre un asiento guardadito. A ver si el año que viene conseguimos hacer un Dogma 100% femenino. Estaría muy chulo, la verdad. Qué guay. Y algo que también me sorprendió en esta línea de género es que los hombres estaban pintando miniaturas que yo conocía. Es decir, vi goblins, vi scavens, vi cabras, ¿no? Que esto es del universo masculino de Warhammer. Sí. Pero en cambio las mujeres no. Y la gran mayoría de mujeres pues estabais tocando temas que para mí eran absolutamente diferentes y esto me sorprendió mucho. Ahí siempre tengo la duda de qué viene antes, ¿no? Porque hay como una parte de una mujer que entra en este hobby mundo ya tiene que luchar contra lo que se espera de ella un poco. Se tiene que salir de las normas porque de entrada tú llegas allí, son todo hombres, unos temas que per se no son femeninos, es como que tienes que tener muchas ganas y tienes que hacer lo que no se espera de ti como mujer. Entonces ya una vez allí pienso, pues ya que estás, ya te has liberado de lo que se espera, haces lo que te da la gana, ¿no? O sea, ya, como que ya la barrera te la has quitado. Por un lado, yo creo que ahí está esto, que hacemos lo que nos da la gana porque ya venimos haciendo lo que nos da la gana para meternos ahí dentro. Y por otro, bueno, que hay en otras facetas del arte, claramente las mujeres dominan la esfera artística. Hay una sensibilidad en la que se nos educa, hay una serie de temas que se nos promueven que en la miniatura no estaban y en el momento en que entramos, pues entramos con ellos. Entonces sí es cierto, claro, hay hombres en el mundo de la miniatura que tocan esos temas, los hay,
Pero claro, también como la balanza de género está tan sesgada, hay muy pocos hombres que toquen esos temas, pero muchas de las mujeres que entran con sus temas, entran con sus historias y entran con su educación. Entonces, y entran sin ese prejuicio de se tiene que hacer esto, porque yo ya no hago lo que me han dicho que tengo que hacer, ¿no? Entonces, sí, es verdad que ves una diferencia entre cómo nos aproximamos a las obras que vamos a pintar. Para las que estén llegando a este arte, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que vemos en Dogma de las miniaturas que estáis pintando a aquellas que podemos comprar en tiendas? En Dogma hay miniaturas, o sea, como te he dicho, la norma es que pintes lo que quieres, entonces puede haber figuras que se compren en tiendas. Y de hecho muchas lo son. Ahora mismo, para conseguir figuras, hay varias vías, ¿no? O sea, está el Warhammer, que es como el mundo. Warhammer y derivados, teoría, juegos de rol, juegos de mesa, todo este mundo, sí, que producen miniaturas a gran escala, de 28. Muy pequeñas, normalmente ambientadas en fantasía, guerra, ¿no? Como muy concretas. Ahí está una parte. Después hay marcas más pequeñas de miniaturas especializadas en figuras más grandes, pero que siguen siendo comerciales y de temas mucho más costumbristas, mucho más amplios de lo que es el wargame per se. Y después está desde escultores que te pueden hacer las piezas en formato combo, a gente que esculpe en su casa y que tú te puedes descargar el STL de internet e imprimirlo en una impresora 3D, y ahí hay un mundo casi infinito de piezas de las que se puede seleccionar. Y después estamos los que yo, por ejemplo, mi proyecto del Dogma de este año, sabía más o menos qué quería hacer, me conseguí un par de esculturas existentes y lo que hice, porque tengo algún conocimiento de escultura digital, entonces las modifiqué para que encajaran con mi proyecto. Vale. Hay un poco de todo. ¿Qué proyectos se presentaron este año? Bueno, presentaron. Se hicieron, porque yo no pregunto a la gente qué va a hacer antes de que vengan. Yo les invito, les digo, eres bienvenido a Dogma. Sorpresa, o sea, de hecho, sí, hay una parte que incluso, porque, claro, al organizarlo, la gente a veces te pregunta de, oye, ¿qué te parece si hago esto? O he pensado en hacer esto. Y bueno, pues ahí doy mi opinión o pues hablamos un poco, pero hay una parte que me gusta de no saber lo que va a hacer la gente y ya cada uno hará lo que le parezca. Entonces no hay una presentación de proyecto. Sí que al inicio, cuando nos presentamos entre nosotros, decimos un poco lo que queremos hacer, pero también es muy, muy abierto a lo que cada uno quiere hacer. Una de las participantes, María, llegó con 2 proyectos. Dijo, yo voy a probar uno, porque quería hacer como un espejo de estos infinitos que pones un doble espejo y no se acaba, y entonces quería hacerse su historia, y dijo, pero no lo he hecho nunca. Entonces la primera hora hizo la prueba, no funcionó y dijo, pues me voy al proyecto B. Vale. Entonces, bueno, está bien. También está para esto, ¿no? Para decir, bueno, aquí está de nuevo el time limit, ¿qué oportunidad le doy hoy a esto? 1 hora. ¿No funciona? Cambiamos de proyecto. Entonces, este año, así a grosso modo, hubo desde proyectos más conceptuales, como podría decir el mío, que no tienen una narrativa muy clara. Hubo proyectos de escultura pura, o sea, teníamos 2 escultores que estaban esculpiendo en digital. Hubo un proyecto, que es el segundo proyecto, digamos, que hizo María, que era no tenía una figura per se, era como un Zeppelin ciudad volando, y después había la persona que llevaba menos tiempo pintando, que lo invité precisamente porque llevaba 4 o 5 meses pintando, y fue como, mira, ven y piérdete y juega. Hizo un proyecto puramente de wargame, y entre todo esto, pues variedad de hecho fue muy chulo porque había uno de los escultores que había hecho un busto de un niño que uno de los pintores en el Dogma le modificó los rasgos faciales y le añadió algunos objetos para pintarlo, y no parecía el mismo busto en muchos aspectos. Entonces, claro, eran incluso el escultor diciéndole, ostras, pues quizá llévalo para aquí o llévalo para allá. Era como chulo ver al propio escultor que había hecho una pieza de una manera
colaborando en modificar su propia pieza para contar otra historia. Esto fue bonito de ver. Para el público que no está acostumbrado, cuando estás hablando de escultor, no te estás refiriendo a un escultor físico en barro, ¿no? ¿A qué te refieres con barro? Algunos de los escultores que tenemos esculpen en físico, no en barro, porque el barro hacer escala tan pequeña se rompería. Masilla verde o masilla... Masilla verde, milliput, hay otros tipos de materiales con los que se puede esculpir y tradicionalmente se había hecho a mano. Ahí tienes un requerimiento técnico de esculpir un ojo que es más pequeño que una hormiga, brutal. Ahora muchos de los escultores esculpen en digital, en softwares distintos. Aquí tampoco haremos propaganda a ningún software, pero esculpen en una pantalla, pero es el mismo concepto. O sea, tú los ves esculpir y van añadiendo material y definiendo formas. La única diferencia es que una vez esculpido en la pantalla pasa el proceso de impresión en 3D y es una impresora la que hace emergir en realidad la pieza, pero para mí es, si no lo tengo mal entendido, aquí quizá meto la pata, pero en muchos casos hoy en día escultores de materiales muy complejos de tratar, como puede ser el mármol, hacen un diseño de la escultura en digital o en boceto y no son tampoco necesariamente ellos los que tallan el mármol, sino que es una máquina enorme que está allí tallando el mármol y son técnicos, un perfil técnico el que talla. Sí, esto lo está haciendo prensa o lo... Claro, o sea, al final es escultor por mucho que no esté, ¿no?, picando la piedra o tallando el mármol. Sí que el barro pues, es un material muy fácil y por tanto es la imagen muy fácil de acceso, de acceder y de tener en un espacio donde podemos vivir, digamos. Pero a la que te vas a otros materiales, pues quizá este link mano-obra no es tan evidente. No, y esto aquí se nos abre un melón enorme, ¿no? Porque es la idea de la creatividad, sí. ¿no? Es estas herramientas, impresoras 3D de inteligencia artificial, cómo están afectando. Claro. Bueno, la técnica va evolucionando, o sea, las herramientas de las que dispones van evolucionando. Vale, o sea, entenderíamos este software 3D como una herramienta. Yo sí, el software 3D en el que, o sea, es como un poco el dibujante que en vez de usar un lápiz usa la tablet y dibuja en digital. No. Entiendo que son medios distintos, pero al final está haciendo arte un medio o en otro. Exacto, es una técnica diferente, y un resultado diferente. Y un resultado diferente y un modo incluso de consumo diferente. Porque no es lo mismo ver un cuadro físico donde se ven las pinceladas que ver un cuadro digital en una pantalla. O sea, después se puede, de nuevo, imprimir, hacer que tenga volumen, lo que sea, pero es distinto, igual que es distinto en cierto modo y podrían ser comparables ver teatro y ver cine, ¿no? Sí. Es ya te tiro ahí un link súper lejano, pero al final es un medio muy parecido que, gracias a elementos técnicos, pasó de solo ser representado en un contexto de teatro a un contexto que lo podemos consumir de otra manera, pero la interpretación es similar, la escritura de guión es similar, la composición, la luz. Hay muchos elementos en común. Es el medio bajo el que se consume que es distinto. Entonces, yo creo que está ahí el Qué kit. guay. Y ya para ir cerrando la idea de Dogma, ¿cuál crees que ha sido el mayor reto como organizadora de montar este evento? El mayor reto para mí siempre es la selección un poco de la gente a la que le mando la invitación, porque de momento, en este caso funciona así. Yo mando un mail de, oye, ¿te apetecería venir? Y a ver qué me responden. Entonces, hay una parte de que quiero generar una comunidad de gente que no se conozca mucho entre ellos, pero a la vez necesito, para mi bienestar emocional, asegurarme de que la gente que va en su gran mayoría son gente que puedo tener encerrada en un sitio 48 horas sin que se generen dinámicas que pueden ser difíciles de gestionar. Entonces, tiro de gente que conozco y que he convivido con ella un poco, ¿no? O sea, tú me das la tranquilidad de que estás aquí, me aportas una manera de ser que
me gestiona bien el grupo y a la vez de gente que no conozco. Entonces, hacer este combo buscando también perfiles de nivel distinto, buscando mujeres, buscando escultores y pintores y gente que haga temáticas distintas, para mí es lo más complicado. O sea, pensar y hacerme la lista y que después me digan que sí. Porque tú te haces tu lista y después la gente tiene planes en su vida, evidentemente. Sí. No, pero claro, estás planteando como cuando los astronautas, cuando se van a la Luna, ¿no? Que es la selección psicológica de que una gente tiene que aguantarte 48 horas. Claro, correctamente, o sea, mentalmente. hay una componente que es... Hay estrés, hay cansancio, estás encerrado 48 horas con las mismas personas que no conoces, pues evidentemente hay perfiles que pueden ser más difíciles de gestionar allí y me gusta tenerlo en cuenta porque no, yo también estoy haciendo mi proyecto, yo hago esto para disfrutar de ello también y no quiero evitarme en medida de lo posible, que va a pasar, algún día va a pasar, pero quiero evitar tener que gestionar con ciertos conflictos que no me apetece. Correcto. Tú eres científica. Sí. Y se nota que tienes ya, por lo que vas diciendo, se nota pues esta formación científica, ¿no? ¿Por qué crees que hay tanta gente de ciencias que se pasa al arte y tan poca de arte que se pase a ciencias? Creo que podríamos hacer un podcast sobre esto. Bueno, solo. Sí. No sé cuánto me puede extender. Pero yo podría estar guay a lo mejor invitar varias personas diferentes. Sí, seguramente. Y porque también, además, yo filósofa no soy, evidentemente, entonces, da para mucho. Pero creo que son muchos aspectos. O sea, la base es la misma, a mi entender. La persona que se acaba dedicando al arte y la persona que se acaba dedicando a la ciencia tiene un pozo común, para mí, de cuestionamiento al status quo, a lo que es, a la autoridad, a que te dicen que una cosa es así, tú preguntas por qué. Y eso creo que tanto el artista como el científico lo tiene intrínsecamente en su manera de ser. Y la otra es una curiosidad que viene de este porqué y de este cuestionamiento, pero también propia, de ver las cosas, de intentar entender qué hay detrás de todo esto. Entonces, desde este perfil, para mí, la sociedad, tu propio contexto, te deriva hacia un lado o hacia otro. O sea, la sociedad premia más al científico en etapas primeras de tu infancia. O sea, yo creo que, por lo menos esta sociedad, cuando tú eres bueno en mates, bueno, eres un genio en tu familia, casi. Estoy hablando de niño, ¿eh? En el cole se te dan bien las mates, oh, qué bien, perfecto. Se te da bien plástica, que se llama, y es como, bueno, el niño pinta. No, hay un contexto social que premia a uno o premia al otro, y entonces, bueno, el que le premian y le van dando validación, pues se va para la ciencia, y el que no, quizás se va más para el arte. Cuando ya un poco has derivado en los dos caminos, es verdad que la ciencia, los dos buscan responder a porqués, buscan responder a preguntas, buscan un componente artístico y bello. O sea, creo que hay un estigma en parte en la ciencia de que no busca lo bello, y esto es súper falso para mí. O sea, es decir, una forma matemática puede ser bella. Puede ser, y se busca esto, no es solo que pueda serlo, sino un ejemplo que espero que pueda ser, que todos más o menos tengamos presentes, la manera de resolver ecuaciones de lo que hemos hecho todos en el cole de Newton, ¿no? De una cosa que baja por un plano inclinado. Newton resuelve esto a partir de ecuaciones, ¿no? Y cuando este problema se empieza a hacer complejo, las ecuaciones de Newton lo resuelven, pero estas páginas y páginas, que eso es un infierno. O sea, es correcto, sí, pero es un infierno y es feo. O sea, es estéticamente no es agradable. Estás allí y puedes hacerlo, pero no es bonito. Y con el tiempo aparece un señor que es Lagrange, que ya no se estudia en el colegio, pero sí se estudia posteriormente, que coge, se mira el problema desde otra óptica y soluciona el mismo problema, pero de una forma muchísimo más elegante y más corta. Tienes un problema que eran páginas y páginas de desarrollo que se te resuelven en este trocito. Y esa elegancia es lo que los científicos también buscamos, y es bello, porque no soluciona nada nuevo necesariamente, pero es súper bello ver el cambio que hay entre una cosa y la otra. Y yo creo que en esto el arte también lo busca, lo bello. Entonces,
hay muchísimos paralelismos. El tema es que la ciencia solo acepta aquello que técnicamente es válido. Si Lagrange hubiese hecho algo súper bello, pero el resultado fuese objetivamente malo, nadie le hubiese dicho a Lagrange, pues muy bien. Nadie. Por mucho que estéticamente fuese bello y se pudiese tirar del hilo, no nos vale. En el arte, lo bonito es que hay plena libertad. Hay unos conceptos que son, o sea, hay teoría del color, hay composición, hay conceptos que son válidos, pero si alguien decide que la teoría del color no la quiere hacer como dicen los libros, pues va a ser más o menos validado, pero no se le va a negar que eso sea arte. Entonces, el arte en este sentido para mí es más libre. No hay algo que per se sea válido o no válido. Puede gustarte más, puede gustarte menos, puedes argumentarlo mejor o peor, pero no te van a decir esto no es arte porque no es correcto. Y esto los científicos no lo hacemos. Si no explica mejor el problema que tenemos, si no lo consideremos que aporta una mejor explicación, no es ciencia. Tenemos un método científico que aplicamos y punto. Entonces, como científico que estás en este ambiente un poco de esto es lo que puedes hacer y fuera de aquí, nada. Irse al arte es un espacio de liberación. O sea, tú expresas la creatividad que ya llevas y no tienes normas. Un poco, puedes hacer lo que te dé la gana y ya tienes una validación social de que haces bien las mates, ¿no? Para el artista, claro, yo nunca he vivido la experiencia contraria, tampoco te puedo hablar tanto, pero estás en un mundo libre donde puedes hacer lo que quieras para explicar esas inquietudes que tienes y para acceder allí, que te puede generar curiosidad, pero tienes que pasar por la carrera, ¿no? Entender un idioma matemático que no entiendes, para que te digan que solo te puedes mover en un espacio chiquitito donde está la verdad. La verdad. Sí. Entonces, no sé hasta qué punto es atractivo cuando estás en un espacio mucho más libre para resolver lo que al final son inquietudes, porque los dos parten de una inquietud propia de no estoy de acuerdo en las cosas como son o quiero explicarlas. El artista ya la tiene resuelta a su manera. Creo que no necesita, en cierta manera, irse a limitar. En cambio, el científico dice, oye, se está muy cómodo. O sea, puedo escapar de la presión en la que me mete la ciencia. Sí que te tengo que decir que esta definición que has hecho de la belleza a mí me pone la piel de gallina. Es que... Porque es algo que, ostras, es el discurso que vas a hacer... Sí, es que a mí me molesta personalmente que a veces la ciencia se vea como algo que no contempla la belleza, cuando desde la ciencia, hostia, es que la belleza es súper importante. La belleza en cuanto a esto, a elegancia, estética, es una belleza distinta. Simplicidad, ¿no? Simplicidad, o sea, cuando en el mundo científico se consigue explicar algo que simplifica y embellece eso que explicábamos, son momentos históricos. Cuando se dejó de poner aparte de que no se aceptó socialmente, pero se dejó de poner la Tierra en el centro, que entonces todos los astros tenían que dar 40.000 vueltas para que se explicara lo que veíamos, era un jaleo eso, y de repente alguien dice, no, espérate, vamos a poner el Sol en el centro, y nosotros vamos dando vueltas que no somos tan importantes. Ahí, de repente, eran elipses. Y todo era mucho más fácil y elegante. Y eso es lo que busca la ciencia. Claro, está guay porque para mí el heliocentro, ¿no? Para mí significa un cambio social. Sí, ¿no? también. De la forma que concebimos. Y por eso Pero está guay que para ti significa un cambio matemático. También. Claro, esto o sea, me encanta. Para mí significa las dos cosas. Significa, sí, claro, evidentemente, un cambio social, porque por eso cuando se le dijo, de esto ni hablar, sí. Correcto, pero es un cambio o sea, es una evolución científica. O sea, se pasó de un problema que no teníamos bien resuelto a un problema mejor resuelto, que después ya se quitó el Sol del medio también, ¿no? Y nos hemos ido alejando del medio. Pero, claro, o sea, son momentos trascendentes cuando consigues trasladar la simplicidad y la belleza en la ciencia. Tú, ahora que estás hablando de belleza, tus miniaturas tratan muchísimo los cuerpos no normativos. ¿Por qué escoges esto? Porque claro, es decir,
desde el punto de vista de historia del arte, nosotros entendemos la belleza a un cuerpo normativo. Cuando vemos la Venus de Milo, Ya. en ese momento es un cuerpo normativo, no es normativo, sino que además está idealizado, ¿no? Unas proporciones idealizadas, ¿no? ¿Por qué vas a buscar esta diferencia? Viene de dos cosas. Primero empezó como una queja, porque en el mundo de la figura y en el arte en general, bueno, la cosificación de la mujer, sobre todo de la mujer en concreto, ¿no? Este usar su cuerpo solo porque es bello, a mí me genera cierto rechazo en general y cierto aburrimiento. A mí me encantan las arrugas. Me parecen preciosas, explican la vida de la persona. Me gustan las pieles cómo se doblan y pueden generar distintos volúmenes. El volumen estético de revista es muy bello, en términos incluso matemáticos, si quieres, pero es muy ordenado. Y explica poco. Hay una frase preciosa en las meditaciones de Marco Aurelio que dice que la arruga es como la crosta del pan. ¿No? Que lo bonito del pan es justamente esto. Claro. Un pan perfecto no sería bonito, o no Sí, sería justo. Correcto. Entonces, para mí, los cuerpos distintos, desde el cuerpo, o sea, desde cuando quiero representar un cuerpo que es distinto me da muchísima más gracia, vida. Son volúmenes distintos a resolver también. O sea, ¿cuántas veces hemos visto pintada, fotografiada, esculpida una cara bella, objetivamente? ¿Cuántas veces hemos visto lo mismo con caras no bellas en el sentido clásico de la belleza? Ostras, son mucho más interesantes para mí. Yo lo digo, para mí una nariz grande y expresiva es bellísima. Puede venir de una estética distinta, pero para mí es muy bella. Entonces yo pinto esto porque es que me parece bello y me parece interesante. Se puede jugar mucho más con esos parámetros. ¿Conoces a Umberto Eco, el escritor? Sí. Tiene un libro que se llama Historia de la fealdad. Muy recomendable. No lo he leído, o sea que pues me lo llevo para leer. Hace un recopilatorio de lo que no es bello a lo largo de toda la historia. Un caramelo. Sí, es que en lo no bello radica mucha belleza para mí. Es como hay mucha historia y a mí la historia o sea, la historia personal, el que se puede desgranar de ella. Bueno, tienes justamente una miniatura que se llama Mastectomía, que justamente estás tocando esto, que es una historia. Sí, exacto. Esa figura, de hecho, además tiene como mucha historia porque salió el busto de esa figura que la hicieron unos conocidos en su marca de figuras. Y la figura era una chica como joven, con mucho pecho, delgadita, preciosa, guapísima. Y era como, hostia, otra, ¿no? Como otra vez, que es bonita, pero es como otra vez la chica guapa, perfecta. Y yo justo estaba trabajando, yo trabajo en tema de oncología, y me regalaron esa figura porque estaban haciendo promo de la marca y me la dieron y era como, es que no la quiero pintar tal cual porque hay una parte de, ¿no? de quiero otras cosas. Y justo había una paciente con una mastectomía y dije, mira, creo que esta figura va a perder un pecho. Y la lijé, modifiqué la escultura, le quité un pecho, le hice la cicatriz, le quité el pelo y creo que a mi entender ganó potencia y ganó historia. Y es algo que a mí me gusta hacer con mis figuras, quizá viniendo de la conversación de la ciencia. Si ya estoy allí en mi mundo científico como constreñida en un contexto, cuando me voy a hacer arte, pues precisamente no quiero estar en el mismo sitio y busco, pues mira, qué puedo hacer para salir de lo que se espera, lo que es el ABC de lo que estamos haciendo. Tienes una serie que me gusta mucho, que es Unboxing the Truth, ¿no? Que son como unas pequeñas cajas donde explicas dos historias. Sí. ¿Qué quieres transmitir con esta serie? Quería hacer, la serie nació, yo ya llevaba un tiempo pintando, yendo a concursos donde la gente, es como lo más cercano que hay ahora mismo a una exposición. No hay per se exposiciones de miniaturas, se está abriendo un museo, pero el sitio donde puedes ver es en concursos.
Y estaba un poco con la mosca detrás de la oreja de que había pocas series de autor. O sea, la gente se presentaba con las obras que había hecho, pero es como, he pintado esto, también he pintado esto, también he pintado esto, y me faltaba una propuesta coherente con varias piezas dentro de como una serie de lo que yo entiendo que el arte ofrece en muchos casos. Y quería hacer esto y a la vez quería jugar a que la pieza se pudiera interaccionar con ella. Como tú ves una realidad y tienes que abrir la caja para ver la otra. O sea, hay un acto del consumidor de la pieza que tiene que querer abrir la caja. Si la quiere dejar cerrada, la pieza funciona por sí sola. Claro, esto es el gato de Schrödinger. Puede, sí. Puede que en parte pues venga de allí, bueno, ver dos realidades de un mismo concepto. Entonces, simplemente pensando yo mis cosas, pues pensé en hacer esto, una realidad incómoda de ver dentro de la caja, que la persona que recibe esa pieza un poco tiene que decidir si quiere verla o no. ¿Y cómo crees que la persona que ve esta pieza reacciona? Yo creo que son temas suficientemente conocidos, o sea, tampoco he ido a inventar aquí absolutamente nada, como para que la gente los tenga interiorizados. Evidentemente interpela, porque incomoda, porque pues hay una de las piezas, son unos delfines nadando tranquilamente, donde en la base, en lo que es la cajita, pone zoo, y dentro pues hay la cacería de japones que pasa cada año en Japón, donde, digamos, cogen delfines pequeños para llevarlos al zoo para que hagan sus shows, ¿no? Esto es un problema que cualquier persona que esté un poco metida dentro del mundo animalista conoce. Han hecho pelis sobre esto, o sea, es un problema conocido. Creo que nos interpela, pero tampoco es nada que cuando la gente lo recibió se viera sorprendido en el sentido de, ostras, este problema no sabía yo que existía. ¿La gente se puede sentir un poco incómoda? Sí, pero es una incomodidad que a veces agradeces del arte, ¿no? Que te cuestione y que te ponga en una situación de, ostras, sí, es verdad, y que te recuerde que al final lo que hacemos y las decisiones que tomamos tienen impacto. También, como entró en un momento en que había poca propuesta política en esas exposiciones, concursos, pues también se recibió muy bien en términos de, es algo que aporta algo distinto, que es una serie, que hay varias figuras, que nos cuestiona y nos interpela. Entonces también se recibió bien en este sentido de bueno, es chulo que aparezcan cosas así, que ya ha habido, no soy la primera ni mucho menos, pero van apareciendo más y más. ¿Y cuáles son tus referentes cuando decides pintar una miniatura? Es decir, ¿qué es lo que te lleva a pintar? ¿Qué buscas de dónde sacas tu inspiración? Mi inspiración muchas veces viene de lo que necesito, o sea, mi arte es mi terapia un poco. O sea, necesito sacar algo y busco la manera de hacerlo. Y referentes tengo de varias ramas, ¿no? Porque al final la miniatura lo bueno que tiene es que bebe de la pintura, que es un gran tema, la escultura, gran tema, y además pues hay todos los pintores y escultores de miniaturas, gran tema, y aquí tengo pues muchísimas referencias de pintura de miniaturas específicamente. Tengo los profesores que me han acompañado, o sea, mentores que he tenido durante este tiempo. Está Marc Masclans, que es el chico que también nos cede el espacio para hacer Dogma. Que pintó el Goblin, justamente. No, él estaba allí un poco a ratos y estaba como montando un gigante que quizá quiere presentar a un concurso, pero justo no estaba pintando demasiado. Vale. Pensé que era un Goblin. Lo vi pintando y pensé que era un... Sí, es verdad. Estaba pintando una pieza de colección, pero no era de parte del Dogma. Estaba allí sentado pintando porque tenía un... Bueno, porque es el... Pues sí, porque es su espacio. O sea, faltaría. Es como, bueno... Está Marc, está... Roman Lapat es un chico alemán que hace muchos proyectos que tienen mucha historia detrás y en este sentido me inspira mucho. Me gusta muchísimo su obra. Y le sigo mucho por esta capacidad de contar historias. Y después está Alfonso Giraldez, que es un poco un referente, sobre todo a nivel español, que
que ha empujado durante muchos años para ampliar los límites de aquello que consideramos bueno. Ha habido durante mucho tiempo en el mundo de las miniaturas ha habido una obsesión por la técnica, porque las pinturas sean espectaculares a nivel técnico, y él ha luchado mucho para romper una lanza a favor de, oye, que lo que no es técnicamente perfecto puede ser bello y válido igual, ¿no? Entonces yo creo que a nivel de figuras ellos tres seguramente son grandes referentes, y después, claro, a nivel de pintura me gusta mucho lo figurativo en general. Guillermo Lorca, Roberto Ferri, pues es que alucino con lo que hacen. Y a nivel de escultura quizás soy un poco más extravagante, o me gustan artistas menos conocidos. Estoy enamoradísima de Einar Johnson, que es un escultor islandés. Creo que no es muy conocido, quizá me equivoco, pero hace unas piezas que por algún motivo me transmiten muchísimo. Y un chico que se llama, voy a dinamitar su nombre, lo siento, Justinian Funte, que también hace como unas anatomías súper deformes. En escultura me gustan mucho las piezas que se salen, que deforman un poco lo que es correcto. ¿Y referentes femeninos? Porque prácticamente... Es verdad, tienes razón. O sea, hay referentes, pero es verdad que no han influenciado en mi obra tanto como lo han hecho los referentes masculinos. O sea, sigo mujeres de forma... mi feed de Instagram, Pinterest, todo esto está lleno, pero es cierto que no tengo referentes femeninas fuertes. En las miniaturas es bastante... Bueno, pero eso es lo mismo que pasó con el fútbol. Correcto. No, Aitana Correcto. o Alexia no tenían referentes. Correcto. O sea, en la miniatura yo creo que es más obvio porque tampoco hay muchas mujeres, pero sí que es verdad que también en el arte tengo pocas referentes femeninas. No creo que no solo pasa en las miniaturas, Que también... sino que también está pasando a... Han sacado un libro ahora, por ejemplo, a Gombrich, que es el gran manual de historia del arte, escrito en el siglo XIX, 100% son referencias masculinas. Sí. Y ahora han sacado un libro, que pondré aquí la referencia, y te la pasaré, que es la misma idea, Gombrich, pero solo en mujeres, y se les ha tirado el cuello. ¿No? Y es una cosa que ha sido increíble. Sí. No, y porque te tiras a... O sea, hay una parte de, bueno, porque estamos en esto, ¿no? Porque se les ha criticado por hacer un libro de referencia de historia del arte solo con mujeres. Que es lo que debería ser, porque son desconocidas. O sea, hay un punto de... Yo no he estudiado historia del arte. Yo consumo de arte un poco lo que he conocido en... No nos tiramos al cuello de Gombrich. No, evidentemente, pero ahí sí que hay el discurso de, bueno, es que todos históricamente han sido hombres. Bueno, no, seguramente no, pero son menos conocidas y es más difícil acceder a ellas. Entonces, yo creo que es de agradecer los esfuerzos que se hacen para hacernos llegar a un público menos... que conocemos menos de arte en general, para hacernos llegar estos referentes, porque sí que es verdad que es importante. Y seguramente... Con lo que yo hago resonaría mucho más tener más referentes femeninos, seguramente, porque puede que se acerque más a mis inquietudes por temas sociales y de educación y de género, o sea, que están allí, son innegables. Y vamos a abrir ya todo. Un melón que aquí la cosa se nos complica, que es ¿qué tenemos que hacer con la inteligencia artificial a nivel creativo? Es decir, antes hemos hablado de las impresiones 3D y del software como una herramienta. Pero claro, aquí ya lanzamos una idea, ¿no? Si ponemos a la inteligencia artificial a hacer una escultura, tiqui, voy, la imprimo, ¿dónde está la creatividad? Por mí en ninguna parte. No, mira, quiero empezar esto para mí como científica, la inteligencia artificial es un código, es un software, es una herramienta. Partimos de ahí porque también últimamente, y llevan muchos años con nosotros, lo que pasa es que en los últimos 2 se ha vuelto la cosa loca con los LLMs, que son una parte específica de la IA, ¿no? Pero desde hace años que tenemos IA en el arte de muchos modos, porque la inteligencia artificial son ordenados, o sea, código haciendo cosas para nosotros. No deja de ser esto. Y cuando un escritor de libros usa un corrector automático,
se podría llegar a considerar que esto es en parte una inteligencia artificial muy pequeñita, muy, Sí. muy narrow, que O se un llama. GPS, podría ser un... Un GPS, cuando un fotógrafo edita sus imágenes con Photoshop, puede estar usando herramientas de inteligencia artificial. O sea, la IA en el arte lleva años. Lo que pasa que ahora es eso, le podemos decir, hazme esto, y plu, 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 te hace algo parecido, ¿no?, a lo que tú querías, pero te lo hace. Esto por un lado, o sea, es una herramienta que ha aparecido con mucha potencia, pero que en parte ya está. Y por otro está la parte del entrenamiento de LLMs, de usar arte existente sin permiso de los artistas, que yo creo que esto es todo otro debate sobre la referente a es lícito o no y es arte o no usar esta herramienta. Ahí hay otro debate que creo que tampoco es para donde vamos. Una vez llegado a esto, claro, creo que antes de decir dónde está la creatividad y dónde está el arte en usar una IA, la pregunta es qué considera uno arte. Uy, Y es claro. aquí ya... Claro, porque, Sí. porque sin tener claro qué consideras arte, ¿hasta qué punto puedes o no puedes descartarlo? ¿No? En mi mente científica, pues es que depende de lo que me digas que es arte. Claro. Yo, para mí, el arte lo definen dos personas, el que lo genera y el que lo consume, en cierto modo. Vale. Y puede ser disonante entre ello, ¿eh? Yo puedo estar generando algo que para mí es arte y tú lo ves y dices, para mí esto no es arte ni es nada, y al revés, yo puedo estar generando algo de decir, pues mira, estoy aquí pasando el rato y tú verlo y decirme, hostia. Entonces, puede ser disonante, pero hay dos personas involucradas en decidir si algo es arte o no es arte. En parte, o sea, que podríamos de nuevo estar hablando de qué es arte y qué no durante... Uy, aquí... No, ¿qué es arte? Es una pregunta... que no la tiene mejor respuesta. definición que me hicieron que es arte, qué es el arte, es morirte de frío. Esto es a la conclusión que llegué, porque desde que salí de la carrera me pregunto qué es arte y es una pregunta que tuve que renunciar. Claro, o sea, es que no hay respuesta. Entonces, pero sí que hay como para mí unas partes que deben estar esto. O sea, la intención del artista al hacer la obra puede en parte definir si es más o menos. Hay una obra en esta línea de inteligencia artificial que se conserva o que está expuesta en la colección Solo de Madrid, que es una colección de arte contemporáneo, muy recomendable, está en la Puerta de Alcalá y si vas a Madrid te la recomiendo. Y cuando entras en una de las salas hay una pantalla donde han volcado, pues imaginémonos, todas las imágenes del Prado, ¿no? Y hay una inteligencia artificial o algo, no te sabría decir, sí, que va cambiando los rostros, vale. ¿no? De modo que tú entras a la sala, ves una cosa, que a lo mejor tiene 3 ojos, o a lo mejor son formas que te recuerdan caras, das la vuelta y vuelves y lo que estás viendo es absolutamente diferente, ¿no? Y es esto, me imagino que debe ser un proceso de una inteligencia artificial detrás, que lo que está es modificando imágenes para crear imágenes, ¿no? Esto lo consideraríamos arte. Aquí ya es que claro, aquí de nuevo es esto, o sea, esto, quien lo ha hecho lo considera arte sí o no, y quien lo ha consumido lo considera arte sí o no. Si aquí ya los dos dicen que no, estamos, o sea, para mí tiene un efecto real. Yo cuando veo una imagen y ha sido generada puramente con IA, yo misma de forma racional decido que eso no es arte para mí. A mi opinión, un poco también de todo el discurso de separar obra de artista, que para mí es una falacia, o sea, la obra y el artista, separarlos, lo siento, pero no. Entonces... Es decir, tendríamos que juzgar, y aquí también vamos abriendo melones, ¿eh? Tendríamos que juzgar la obra por el artista. Para mí, separarlo no tiene sentido. Otra cosa es que tú quieras tener una disonancia de que te parece una obra preciosa y quieres alabarla a pesar de que el artista te caiga mal. Pero cuando alguien hace algo, está en su derecho de hacerlo, pero va a ser juzgado. Yo cuando hago mis piezas entiendo que va a haber un público que va a emitir un valor sobre esas piezas y ese valor tiene mucho más sentido si me conoces y si sabes lo que pienso y si sabes en qué contexto social me muevo y si sabes de dónde vengo. O sea, una misma obra hecha en momentos históricos distintos tiene un valor distinto. Entonces, separarlo, a mí me parece que pierdes una gran cantidad de lo que el arte es, a mi entender, de nuevo. Entonces, yo creo que la separación arte-artista
no la entiendo del todo. O sea, la entiendo como justificación de tenemos un artista que nos cae mal, pero su obra nos gusta, pues vamos a hacer ver que no nos cae mal. Ujú. Sí, yo puedo consumir obras de artistas que personalmente no les diría hola. Picasso, Pero vamos, Picasso es el gran sí. ejemplo. Y te seré honesta en ambos aspectos, de que su obra me puede gustar, pero él me parece que no me gusta mucho. ¿Te colgarías un Picasso en casa? No me lo colgaría. No, es magnífico. Pero porque me pasa, visceralmente, que cuando veo un Picasso no puedo evitar ver a la persona que hay detrás. Entonces lo puedo encontrar estéticamente bello, pero me genera también mucha sensación de malestar. Entonces, ¿por qué quiero este malestar en mi casa? No lo quiero. Ujú. Entonces, con la IA, para mí, al no hacer esta distinción, si el artista es puramente la IA, o una persona que le ha pedido cosas a la IA, y ahí está, pues me genera un... Y aquí ya entramos en la filosofía. ¿Eh? ¿La IA podría tener alma? ¿Qué es que de nuevo, qué es Claro. alma? No, porque, es decir, si imaginemos que la IA pudiese tener alma y de allí pudiese crear una obra, ¿esto podría ser arte? ¿Lo considerarías arte? Sí, para mí, y aquí entro a modo científico 100%, Ujú. cuando me definas qué es el alma. Uy, no. no, Claro. no, y uy. cuando me definas qué es el arte, te contesto esta pregunta. Claro. Porque, claro, ¿puede la IA tener alma? Bueno, yo qué sé qué es el alma. O sea, ¿puede la IA Vale. ser un dios? Pues para alguien lo será. Ujú. Seguro que sí. ¿Para mí es un dios? No. O sea, no, es que hay una componente de que si no me defines los parámetros Claro. en los que nos estamos moviendo, Esto es muy subjetivo. Lo que nos acaba de pasar ahora me recuerda un montón a la película esta de Guía de Autostopista Galáctico. Sí, Que van claro. a la gran inteligencia artificial y Y le le- preguntan ¿cuál es el sentido de la Y de vida? 42. Exacto. Pues Ujú. claro, o sea, la IA hoy por hoy es un código que domina muchísimo el LLM de lenguaje. Y Ujú. lenguaje es lo que usamos nosotros para comunicarnos, por lo que nos parece que es muy cercano a nosotros en cuanto se comunica con nosotros. Es código. Si como humanos le queremos dar a ese código unos atributos que no tenemos definidos del todo tampoco, Claro, entramos cosa- en Sí. ya en debates que pertenecen más a la filosofía Ujú. que a la IA o a la ciencia o incluso al arte, te diría, ¿no? Sí, Pues sí. yo qué sé. Pues pasemos a cosas más terrenales. Mm. Volvamos a tus miniaturas. Tú pintas las miniaturas. Esta miniatura la podemos adquirir. Es decir, pasemos al coleccionismo, que aquí hay mucha... Creo que el coleccionismo lo entendemos de formas diferentes, ¿no? ¿Podemos coleccionar tus obras? Sí. Hay algunas de mis obras que, como tengo otro trabajo y no tengo necesidad de vender, soy yo mi propia coleccionista, digamos. Sí. Pero sí, hay un coleccionismo de figuras. No es muy grande, pero hay coleccionismo de figuras, sí. Vale. ¿Y cómo podemos acceder a este coleccionismo de figuras? Aquí está un poco el tema, pues tienes que conocer a gente que pinte o que coleccione y a partir de ahí se abre una conversación. Lo que no hay todavía, y es algo que yo creo que es necesario que empiece a haber, es el espacio común de galerías, de exposiciones, para que se pueda acceder a ellos sin tener un pie ya medio metido dentro. Hola. Si este contenido te está gustando, no dudes en suscribirte y en darnos un like. Piensa que en nuestro canal encontrarás entrevistas con artistas, galerías y organizadores y directores de museos. Pero hoy hago un llamamiento a galeristas y coleccionistas y os animo a que incluyáis en vuestras colecciones este arte en miniatura. Pensad que la gran mayoría de las obras que estamos viendo en este vídeo están a la venta. Además, si eres galerista, te gustaría ayudarnos a que este arte en miniatura entrase dentro del sistema de arte contemporáneo, no dudes en enviarnos un mail a nuestro gabinete de arte para crear una colaboración. Recuerda que este diciembre de 2026 se celebra en Barcelona el evento más importante a nivel mundial de miniaturas, con lo que podría ser un muy buen momento para crear una exposición o un catálogo con todo el talento que tenemos aquí. Pero hay grandes colectores de figuras que tienen colecciones
que yo pagaría muchos dineros para ir a verlas siquiera, y tienen pues su exposición en su casa. Esto es lo que te comenté, hay el proyecto de abrir un museo en Las Vegas, de ¿Sí? uno de estos grandes coleccionistas. Va a abrir, no sé para cuándo está exactamente programado, pero hay coleccionistas muy importantes de figura. Claro, es que cuando estaba preparando la conversación, y por mi tradición, ¿no?, me encontré con la dicotomía hobby-arte. Es decir, lo que vi en Dogma 48 es arte, no hay ninguna duda que aquello es arte. Pero la miniatura se define como hobby. Sí. ¿No? Cuando alguien en su casa está pintando una miniatura, un wargame, está creando arte, Sí. pero está haciendo hobby, ¿no? Correcto. ¿Qué crees que le falta al mundo de la miniatura para pasar de ser hobby a arte contemporáneo? Creo que le falta este contexto artístico-social que comentábamos, de exposiciones en galerías, proyectos artísticos de artista, de no pinto cosas a lo largo del año, sino que tengo un discurso artístico como personal y puedo exponerlo y tiene una narrativa. Le faltan más voces así, y le falta un cierto, por contraste quizá, y se puede volver a ello, pero hace falta despegarse de las IPs, de las marcas que han definido el hobby durante muchos años. O sea, yo creo que por poder entrar a esta barrera de lo que es arte, nos tenemos que desmarcar claramente de los orígenes que hemos tenido, que es Wargame, Warhammer. Tenemos que dar como un paso al lado, separarnos un poquito, explorar otros temas, explorar otras maneras, y se puede volver a ello. O sea, yo no digo que pintar orcos esté mal, en ningún caso quiero decir esto, pero sí que tenemos que, como colectivo, o como la gente que tenemos inquietudes artísticas más allá del hobby, dar un paso al lado de lo que nos ha definido como hobby, porque si no, nunca podremos pasar a ser otra cosa. Entonces, sí que en esto, pues, yo personalmente intento tocar lo mínimo posible la rama de, aunque estéticamente me pueda gustar y me divierte en algunos momentos, intento marcar una distancia porque creo que es necesario como pasar por la adolescencia del hobby, de separarte de tus padres, Sí. para poder desarrollar lo que uno quiera. Nos has hablado que hay un museo y que se están pagando dinero por las miniaturas. ¿Nos puedes orientar? ¿Tienes alguna idea de precios? Sí. No sé si... Claro, yo me muevo. Es un tema muy privado. Sí, claro. De cada uno lo que puede vender. No sé, a nivel de números, evidentemente está muy por debajo de lo que es el arte tradicional que conocemos. Se mueve una pieza de coleccionista, digamos, única, o sea, una pieza que un escultor ha hecho y un pintor ha pintado, o la misma persona, y que no va a haber copias, no es una figura que puedes comprar en una tienda y alguien se pinte, se mueve en torno a los miles de euros. Miles. Vale. Miles en plural. Sí, no en muy plural, o sea, no. Pero 2.000, 3.000, 4.000. Correcto. Depende de la complejidad de la pieza, pues se va a ir más para los miles en más de 10 o para los miles en poco plural. Pero esto es el rango de precios por el que se mueven las cosas. ¿Y existe un concepto de mecenazgo? ¿O se hacen encargos? Se hacen encargos. Hay poco coleccionista, o sea, están muy ubicados porque tienes que tener una capacidad económica y unos gustos muy concretos. Entonces, pues hay pocos, pero sí que precisamente este tipo de coleccionista tiene mucho interés en encargarle a un escultor concreto y a un pintor concreto que hagan un dúo y produzcan una pieza por la que tiene especial interés. Eso se da y hay varios de estos. Vale. Yo me he especializado en lo que es la segunda venta, ¿no? El mercado secundario. Aquí lo que tú estás hablando es el artista pinta para un coleccionista, esto es primera venta. En el caso de las miniaturas, ¿existe un mercado secundario? Es muy pequeño y está empezando. O sea, está justo empezando, porque hasta hace pocos años había los coleccionistas que compraban directamente al artista, y estos coleccionistas ni tenían, yo creo, un gran interés porque su obra, o sea, su colección, y tampoco buscan necesariamente quitarse piezas de encima. Ya hay una parte de, bueno, yo lo he comprado porque le quiero en mi casa, ¿no? Cada vez más
por escasez y porque van creciendo el número de coleccionistas, va apareciendo gente que tiene interés en comprarle la pieza a tal persona que ya sé que la tiene. Y también desde a veces el prisma de, lo he escuchado incluso de propios artistas, decir, ostras, que si tuviera este dinero en mi bolsillo de sobras, me volvía a comprar mi pieza o le compraba a esa persona la pieza de este artista que sé que tiene y que la quiero, ¿no? A mí me pasa, o sea, yo hay piezas, no soy una gran coleccionista ni mucho menos, pero sí que hay piezas que si tuviera la opción de tener en mi casa, las tendría. Pues así sí que eres coleccionista. Sí, lo que pasa que a nivel, o sea, tengo pocas piezas, porque tampoco, hay un límite económico en ser coleccionista, porque no es un coleccionismo, yo creo todavía, que se haya convertido en una inversión segura, ¿no? O sea, tú compras una pieza y puede perder valor dentro de X años, no es como comprar un Picasso, de que hablábamos. Yo creo que si compras un Picasso tienes asegurado una cierta... Sí. Entonces, bueno, a nivel adquisitivo tienes que tener una cierta estabilidad para poder comprar piezas. Entonces, no soy una gran coleccionista porque compro muy poquitas piezas, pero alguna compro. Y colecciono... O sea, el coleccionismo... no se me ve hoy porque es invierno, pero voy tatuada. No deja de ser esto un coleccionismo de arte, en cierto modo. Vale, sí. Compro arte, me lo llevo a mi casa. Sí, una cosa. Lo que no soy es, yo te diría que sí, seguramente soy coleccionista a pequeña escala, lo que no soy es inversora en arte. O sea, yo nunca cuando compro arte pienso en si lo voy a vender o no, o sea, lo quiero para mí. Vale, es que el arte es esto. Sí, pero hay mucho coleccionista, sobre todo yo creo a alto nivel de lo quiero para mí, pero que me lo pueda revender si me interesa a futuro, ¿no? Como inversión. Claro, yo cuando voy a las ferias, para mí es esta... Luego entraremos en lo que es, si la pintura o no, ¿no? Pero yo voy por el pasillo y digo, esta pieza me la pondría o no me la pondría en casa. Correcto. Para mí esto es la diferencia. Creo que el coleccionismo tiene que ser esto, esta pieza me la pondría o no me la pondría en casa. En este sentido sí, o sea, yo ojalá pudiera comprar todo el arte que me gusta, ¿no? Ojalá. Y también estás abriendo un tema interesante que se está repitiendo en varias preguntas, que no te lo tengo en el guión, que me dices que el coleccionismo es caro. ¿Crees que el arte es elitista? Pues en parte sí y en parte no. O sea, creo que hay una parte del arte que está muy, muy al abasto de todos, ¿no? Lo que te decía, o sea, al final si a ti te gusta el arte, puedes conseguir arte es muy asequible. Eso, hacerte un tatuaje, o sea, hay un artista que te está tatuando, que sí, que van a ser sus 300, 400, 1000 euros, pero es asequible, o sea, dentro de tener las bases vitales cubiertas, pero es asumible. El arte a alto nivel es súper elitista porque nos estamos moviendo a unas escalas de precios que son inasumibles para la mayoría. En todo el espectro, pues estás donde estás. También sí hay un punto elitista de conocimiento artístico que yo creo que hay mucho, no ese perfil de que si no conoces ciertos nombres, si no... cuesta. Pero esto como en todos los ambientes del mundo, o sea, la ciencia es elitista, sí, también, porque también tienes que saber ciertos nombres, cierto lenguaje. Entonces, ¿es elitista? Es elitista, a lo mejor lo estás definiendo como un acceso. Sí. Que su acceso puede ser complicado. Claro, el acceso puede ser complicado a ciertos niveles. Por otro lado, el arte en su nivel más básico es lo más accesible, porque con un papel y un lápiz puedes hacer arte. Es baratísimo. Y colgártelo en casa. Y tengo arte en mi pared. Ahora, si este arte te complace como colector, ahí empieza la escalada de... Exacto. Claro. No, pero bueno, en el caso de las miniaturas, ¿no? Puede ser miniaturas que también puedes empezar debajo. Claro, ¿no? Y no valdrá lo mismo una miniatura de 28 milímetros que una de 75. O la miniatura de el mejor pintor del mundo con la de alguien que pues quizá no es tan conocido, ¿no? Sí. Y ya para terminar, a mí me gusta mucho siempre terminar pensando en el futuro. Carla, ¿hay alguna obra
de arte que te gustaría reducir a miniatura? Estoy reduciendo una obra. ¿Ah, sí? Sí, estoy reduciendo, el nombre te lo voy a dinamitar, Benefits of a Supervisor Sleeping, creo que es. Es Mira. una obra de una mujer muy gorda en un sofá durmiendo, de Lucian Freud. Vale, sí. Sí. Y ahora mismo estoy esculpiéndola en Vale. digital. Vale. He cogido la imagen de referencia del cuadro, estoy, claro, haciendo la vista principal, pues intentando parecerme el cuadro, inventándome toda la parte de atrás, Lógico, evidentemente, lógico. y la idea es pintarla, sí. Qué guay. Sí, esto... Ostras, pues qué ganas de... No, y además Lucian Freud, que utiliza una paleta de colores que es rarísimo. Sí, muchas veces. por eso, o sea, que no sé cómo lo voy a interpretar, quizá Ujú. después cojo la pieza y me la llevo a mi paleta, o sea, tampoco hay una parte de... Bueno, yo tengo esa idea y después ya en lo que acabe siendo, pues le veremos, pero sí, o sea, a mí me gusta el concepto de coger piezas que me gustan y trabajar a partir de ese concepto, creo que es chulo. Qué guay. Yo hoy he utilizado esta corbata como paleta de tus medusas. Es muy paleta, sí, es muy mi paleta. Pero ha sido eso. Y tu paleta, en este caso la de las medusas, me recordó muchísimo la paleta de color de Pichiavo, Pues de los muralistas, ¿no? Que sí. es lo que veníamos diciendo, ¿no? Que a lo mejor la misma paleta puede ser micro, pero puede ser un gran mural macro, ¿no? Que eso está guay. ¿Y qué consejo darías a alguien que quiere empezar a pintar miniaturas y a coleccionarlas? A alguien que quiere empezar a pintar, si su objetivo es artístico, no puramente de hobby, le diría que juegue. O sea, porque hay muchísimo por recorrer. O sea, creo que estamos en cierto modo en el renacimiento de esto. O sea, hemos hecho toda la técnica y estamos ahí obsesionados con hacer las cosas técnicamente, pero hay un espacio para jugar y probar cosas que es como si estás empezando y tienes la libertad de que no hay expectativas puestas sobre ti. Hay campo. Entonces diría jugar mucho, explorar mucho y mirar lo que... Si eres una persona que te gusta el arte, ver lo que hay en el resto de esferas artísticas y todo lo que falta por explorar allí e intentar construirlo. Creo que esto es muy chulo y apetece un montón. Para el coleccionista, pues conocer lo que ofrecemos, conocer las voces que van saliendo y las nuevas propuestas que están apareciendo, y ver si gusta el concepto que se está proponiendo. Para conocer, que es a través de redes sociales. Sí, yo creo que la forma más fácil actualmente es a través de redes sociales. Vale. Sí. Pues Carla Casas, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un verdadero placer y me encanta la forma que tienes de pensar. ¿No? Porque has tocado temas súper interesantes, súper complejos. Y desde un punto de vista muy diferente al que yo estoy habituado. Bueno, genial. Te digo, muchísimas gracias. A ti.